Roberto Ibáñez, presidente de la Fundación Deportiva del Guayas. Un hombre que conoce del deporte, un hombre que estuvo en el Ministerio del Deporte con el tema del plan de alto rendimiento en la época de Andrea Sotomayor como ministra del Deporte. Hoy, cuando ya se avecina un nuevo ciclo, no, una nueva participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos, no se alcanzó la cifra que hubo hace 4 años en Tokio 2020 y hay sus razones. Roberto, bienvenido. Primero, para empezar, ¿qué ocurre en Ecuador? ¿Por qué no se alcanzó esa cifra? Bienvenido para Ecuador Deportes. Hola Guido, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Es un tema muy interesante, es un tema muy bonito. Dicen que las comparaciones son malas, pero en este tema del deporte las comparaciones se tienen que hacer. Siempre, eso es, uno tiene que comparar el ciclo pasado con este ciclo y así sucesivamente, porque es como uno va viendo el crecimiento del deporte, qué ha pasado, qué se hizo bien, qué no se hizo bien, ¿no? Ir puliendo y fortaleciendo. También es muy claro de que normalmente cuando llega un ministro, ¿no? En estos últimos tiempos, se puede decir que, por ejemplo, lo que fue digamos que a recibir Sebastián Palacios en Tokio como ministro, no fue un proceso de él, fue un proceso de Andrea. Lo que está recibiendo Andrés realmente no es un proceso de Andrés, es un proceso de lo que hizo Sebastián y seguramente lo que haga Andrés de aquí en adelante será un proceso rumbo a Los Ángeles, más o menos como yo lo puedo ver, porque estamos hablando de procesos deportivos, ¿no? Sin duda creo yo que el plan de alto rendimiento y no porque, y esto siempre lo digo, esto yo lo hablo desde la estadística, desde los números y desde los resultados que no mienten. El plan de alto rendimiento de Andrés Sotomayor fue muy bueno. Fue un plan de alto rendimiento en el que incluso me tocó colaborar con Eduardo González, un plan de alto rendimiento que sí, era muy exigente para los deportistas. Yo le llamo más un plan de alto rendimiento motivador, porque de alguna otra manera hacía que el deportista no se quede en una zona de confort, se lo evaluaba cada 2 meses, se reunía el Comité Olímpico con el Ministerio del Deporte y con las federaciones ecuatorianas dentro de un comité de alto rendimiento que se llamaba para establecer si un deportista subía de categoría, bajaba de categoría o salía Cada 2 meses. cada 2 meses. En este punto, Uh-huh. Roberto, ¿y eso permitió de pronto detectar alguna falencia en los deportistas o al contrario, les ayudaba a ustedes a inyectar algo más? Yo creo que lo que hizo eso fue que el deportista no se siente en una zona de confort, sino que sepa que cada 2 meses se lo estaba evaluando en función al escalafón que se tenía dentro del resultado de la proyección. Y al final del día tuve muchísimas críticas. Por ejemplo, una de las más críticas que tuvimos en nuestro plan de alto rendimiento fue Martita Córdoba, que decía que era un plan de alto rendimiento que no beneficiaba al deportista. Y al final del día el tiempo nos dio la razón. Después de veintitantos años de la última medalla olímpica, que era de Jefferson Pérez, la medalla de plata, que para mí fue de oro porque ese ruso estaba dopado. eh, no se consiguieron medallas olímpicas y después de todo ese tiempo logramos las medallas olímpicas que se lograron en Tokio, que fue algo maravilloso con Neisy, con Tamara, con Richard y en el Paralímpico también se hizo historia. Así que creo que el resultado al final del día nos dio la razón, no solo en Juegos Olímpicos, sino en todo el ciclo. Mayor cantidad de medallas de oro en Juegos Panamericanos, mayor cantidad de medallas en Juegos Sudamericanos, mayor cantidad de medallas en Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, fue un ciclo en el cual se pudo demostrar que el plan estaba yendo hacia un buen camino, de que podía mejorarse, por supuesto que sí. Por ejemplo, te voy a hablar de una de las falencias de ese plan de alto rendimiento, porque te he hablado de las virtudes, Claro. pero de las falencias de ese plan de alto rendimiento, por ejemplo, nos ocurrió, nos brincó con el tema de la chica de arquea, de golf, ¿no? Donde como ella jugaba a nivel profesional, no teníamos nosotros establecido en ese plan de alto rendimiento sobre el tema de arquea y se corrigió, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el golf tenía esa particularidad y que había que ponerle atención a ese tipo de cosas. Por ejemplo, nos dimos cuenta también de que habían entrenadores que no estaban en el plan de alto rendimiento, pero sin embargo eran entrenadores que estaban aportando, como por ejemplo el entrenador de David Hurtado, ¿no? Entonces,
fuimos puliendo ese plan de alto rendimiento, ¿no? En el cual se pudo al final del día establecer medallas olímpicas. Gracias a ese plan de alto rendimiento, la tenemos claro, llegó un proceso que permitió la clasificación de un número elevado, el mayor número, 48 deportistas a Tokio, y ahora se ha visto reducido, está recién en el número 31. Sin embargo, ¿qué ocurrió, Roberto? ¿Por qué dejó de aplicarse sobre todo el control bimestral o trimestral a los deportistas, que de pronto ellos no se sintieron presionados y bueno, y ahí está, digamos, podríamos decir, esas son las consecuencias de la no clasificación de más deportistas? Sabes que es una excelente pregunta y hay una respuesta para eso, Guido. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero desde mi punto de vista, yo creo que lo que pasó es que el plan de alto rendimiento comenzó a tener una perspectiva más política desde que entró el ministro Sebastián Palacios. Yo recuerdo que yo tenía que debatir muchas veces con Andrea, ¿no? Porque obviamente ella era la ministra y todo ministro, y eso no está mal, todo ministro tiene que ver también las cosas desde una perspectiva política, ¿no? Pero yo era el técnico, yo era la parte técnica, ¿no? Y tenía que a veces decirle a Andrea, ¿sabes qué, Andrea? No podemos ver el alto rendimiento políticamente, porque si nosotros políticamente queremos decir, tenemos más deportistas en el plan de alto rendimiento que antes, eso es lo que para mí hoy está de alguna otra manera llevando a que haya menos presupuesto para los deportistas. ¿En qué sentido? Cuando llegó Sebastián Palacio, una de las primeras cosas que dijo fue, incrementaremos el número de deportistas en el alto rendimiento. No se trata de incrementar por incrementar, se trata de buscar quiénes son esos deportistas en un país que tampoco tiene millonadas para deporte de alto rendimiento y priorizar en función a los resultados y a los objetivos que tienen los deportistas. Se incrementó el número de deportistas. ¿A qué llevó esto administrativamente? A que tengas que del presupuesto de alto rendimiento, te pongo un ejemplo, si tenías 8 millones de dólares, ya, digamos que por el alto rendimiento, 6 millones de dólares aproximadamente se iban en pago de estímulos deportivos por la cantidad de deportistas que habían, y de todos esos deportistas, por lo menos solo un 30% de deportistas eran los que participaban internacionalmente, porque para la preparación no quedaba recursos. Claro, políticamente decías, tengo 500 deportistas en el plan, pero ninguno se estaba entrenando como tal. Y creo que eso es lo que pasó. Y la otra cosa, para contestarte esta pregunta, Guido, y eso créeme lo que lo viví como presidente del ecuatoriano en su momento, es que administrativamente, como estaban entregando el recurso, fue lo peor que nos pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque José Francisco Ceballos, hasta Andrea Sotomayor como ministra, el recurso se entregaba en los primeros 3 meses del año. Es verdad, los primeros 3 meses no había plata, pero ya en abril te ingresaba el 100% del recurso con el que ibas a contar todo el año. ¿Qué hacía eso? Que para nosotros los presidentes, para los entrenadores, se planificaba mejor, porque ya tú tenías el recurso en la cuenta. Sabía que llegaba. Sabías que ya tenías el recurso del año. ¿Qué pasó acá? Yo creo que aparentemente cuando hicieron porque a Sebastián Palacios le tocó reestructurar el plan de alto rendimiento obligatoriamente, porque se acabó en Tokio ya el plan, tenía que hacer uno nuevo. Administrativamente no supieron a la final sugerir o eh, dar los insumos necesarios para explicarle a Planificación Ecuador que esto no podía darse por partes. Tú no puedes darme, si el presupuesto es 17 millones de dólares, no me puedes dar un poquito en este mes, otro poquito en este semestre. No, eso no funciona así. Entonces, ¿qué pasaba, Guido? Que si a mí me llegaba, digamos que el presupuesto era $500,000 y me llegaba la primera asignación en el primer trimestre del año y la segunda asignación en el segundo semestre del año, administrativamente, entre que la primera asignación y te daban la otra, pasaban 2, 3 meses. 2, 3 meses que quedas en el limbo, que no tenías plata, que los deportistas estaban ni siquiera por concentrarse. Entonces, para contestarte la pregunta, creo que esos fueron los factores para que a la final hoy no se haya llegado no solo al número de clasificados, porque entiéndase que en un plan de alto rendimiento uno siempre tiene que estar buscando mejorar, crecer, sumar más, ¿no? Y ni siquiera vamos a llegar a empatar. Es más, estamos tratando hoy de llegar, y creo que lo vamos a lograr, al número que hicimos en Río, que fueron 38 deportistas. Ojalá podamos pasar eso, pero veo muy difícil poder lograr los 48 que fueron para Tokio. En este análisis, Roberto, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, no ha tocado el tema del plan del alto rendimiento, cómo se lo está aplicando por parte del Ministerio del Deporte.
él más bien justificaba el hecho de que no hay más clasificados o no se superó el número de Tokio por dos razones fundamentales. La una, que cambió la modalidad de clasificación, sistema de clasificación en las diferentes internacionales. Y el punto dos, que nivelaron la clasificación del género, tanto masculino como femenino. Significaba esto que se iban hace 4 años 180 varones, 90 mujeres, tenían que ir para París 90-90. Y eso también es un factor, porque cambiaron ciertas modalidades en ciertos deportes. No creo que sea un factor muy amplio, digamos, en clasificados, muy determinante, porque si bien es cierto, eso ya viene pasando hace algún tiempo. En el judo, por ejemplo, eso pasó desde Río, ¿no? Que se igualaron las cuotas para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, hay deportes que sí han venido. Las pesas, por ejemplo, fue este ciclo que modificó las divisiones, pero yo creo que más bien fueron algunos factores, ¿no?, que nos han llevado a eso. Lo escuché al presidente del Comité Olímpico el otro día, en mi criterio, dar una opinión creo que mucho más acertada cuando le preguntaron sobre el tema, y él dijo, bueno, vamos a tener que analizar qué fue lo que se hizo bien antes y qué fue lo que no se hizo bien. Eso me parece que es una respuesta más acertada, porque aquí no se trata, yo lo he hablado incluso con el ministro, ¿no? Y le he dicho, mira, aquí no se trata de lo que mañana, quién fue el que hizo bien o quién hizo mal. Se trata de que tengamos un esquema claro de que lo bueno no se cambie, se mantenga, ¿no? Porque el plan de alto rendimiento no puede sufrir cambios cada vez que llega un nuevo ministro y decide, no, es que yo voy a hacer algo que nadie hizo, ¿no? Porque si ya tienes una estructura que dio resultados, utilízala y sigue perfeccionándola. Lamentablemente el plan de alto rendimiento del el que terminó en Tokio se modificó casi en su totalidad. Ya no hay comisiones de análisis de deportistas cada 2 meses. Es más, creo que el deportista está hace un año. Tengo entendido que hay federaciones incluso que han pedido ya la baja de muchos deportistas del plan de alto rendimiento. Y no pasa nada. No, lo tiene que hacer el Ministerio del Deporte con el Comité Olímpico Ecuatoriano y con la federación, la cual está pidiendo. ¿Cómo se hacía antes? Se juntaba el Comité Olímpico, se juntaba el Comité, que era el Comité Olímpico, el Ministerio del Deporte y la federación, y se analizaba el caso. Juan Pihuave, por ejemplo, Pepito Pihuave, el chico ha bajado de rendimiento, no está asistiendo, se analizaba. Entonces daba su punto de vista el Comité Olímpico, daba su punto de vista el Ministerio del Deporte, daba su punto de vista el presidente de la Ecuatoriana, y en un consenso democrático se establecía, ok, este chico o baja de categoría, o vamos a darle una oportunidad, o sale del plan, en función a cómo esté. Eso se hacía cada 2 meses. Entonces, y el deportista sabía que lo estaban evaluando cada 2 meses. Es más, se sentía más, no estaba pensando tanto en que iba a bajar, porque los análisis siempre fueron más de que iban subiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando está en una zona de confort, baja los brazos, Guido. A todos nos ha pasado. Entonces, en el deporte de alto rendimiento, mientras tú descansas, el otro está entrenando. Entonces, esa era la razón. Por eso siempre he dicho, y le decía yo a la colega tuya, Marta Córdoba, le decía, Marta, es que no lo veas como un plan muy exigente, míralo como un plan más motivador, que vuelvo y repito, al final del día nos dio resultados. Ahora, se viene París, yo considero que vamos a lograr medallas. He estado analizando muy bien, y te doy como primicia, Guido, he estado analizando muchísimo la clasificación y quién está clasificada en levantamiento de pesas con Neisy y con Angie. Te puedo decir que Neisy, con ese 2.69 que marcó, está primera dentro de las clasificadas. No van a estar las chinas. Así que Neisy puede ser doble campeona olímpica y tengo mucha fe porque Neisy tiene una mentalidad impresionante para competir. Creo que por ahí viene la de oro. Angie tiene a una gringa, una estadounidense fuerte que está levantando más que ella, pero ella está segunda y todo puede pasar ese día. Yo también la veo a Angie en el podium y veo a la Tigra, ¿no? A la Tigra también lograr una medalla. Hay que trabajar en estos últimos meses que queden de competencias para tratar de que no salgan en el mismo pool con la japonesa. Porque si salen en el mismo pool con la japonesa,
van a disputar una semifinal y eso la bajaría un bronce a la Tigra. Entonces tratemos de, ojalá puedan tratar de que se separen en los pools, ¿no? Recordemos que los 8 asentados normalmente va 1 con 2, 2 con 3, 4 con 5, así se establece los asentados y no se topen para que puedan llegar a una final, ¿no? Ahora es importante la preparación de los deportistas a nivel Sumamente. internacional, definitivamente en Europa, por lo general, pero hay quejas de boxeadores en el sentido justamente uno de Guayas, del otro de Carchi, clasificados a los Juegos Olímpicos y reclaman que no tuvieron combates reales, verdaderos, han estado entrenando. ¿Cuánto puede pesar esto, Muchísimo, presidente, para que ellos no puedan obtener un resultado positivo en París? miren, los deportes de combate suelen ser siempre los más caros para la preparación. ¿Por qué? Porque en el deporte de combate la única forma de tú mejorar es que alguien te esté, criollamente diciendo, dándote garrote todos los días para tú mejorar. Si tú estás en un lugar donde tú le ganas a todo el mundo, no vas a mejorar. El deporte de combate por eso es caro, porque tienes que estar constantemente participando, compitiendo. No solo eso, las federaciones internacionales hoy han establecido un sistema muy parecido al tenis. Tienes que estar rankeándote, participando. Yo tengo un dicho que siempre lo digo. Para ganar en América hay que estar entrenando en Europa y en Asia, porque toda América está entrenando allá. Entonces, obviamente en el boxeo, en el judo, en la lucha, en el taekwondo, en el karate, si tú no estás constantemente compitiendo con mayor nivel, no vas a mejorar, no vas a incrementar tu nivel. Tú necesitas todos los días que alguien te esté exigiendo para tú mejorar, ¿no? Y normalmente en los deportes de combate en Ecuador, las diferencias entre los seleccionados del Ecuador y los que vienen en muchas categorías no es que están ahí pegaditos, hay mucha distancia entre ellos, entre el mejor y el segundo. Entonces, obviamente, eso requiere de mayor preparación. Y vuelvo y te repito, eh, no, la gente no puede ser injusta, Guido, desde mi perspectiva, ¿no? De querer echarle la culpa a un gobierno que recién entra con el alto rendimiento, que tenía esas falencias administrativas y que a lo que llegas, lo primero que te dicen es, oye, le debes 8 millones de dólares al alto rendimiento. Y ojo, que una de las cosas que le dije al ministro y que le he dicho a los ministros, el alto rendimiento no es cuando le pagas a un proveedor. ¿Con qué quiero decirte con esto? Que no es que me puse al día y solucionamos el problema. Porque, yo le debo al proveedor 500 mil dólares. Entonces le voy a pagar al proveedor 500 mil dólares y ya no pasa nada. Nos pusimos al día. Gran gestión, ¿no? Aquí ya lo pusiste al día, pero ya se perdió la preparación. Porque esto es una planificación, esto es un proceso. Entonces, no sirve de mucho a la final que realmente, que es necesario poner al día, obviamente, porque si no estuviéramos peor, pero no sirve de mucho a veces en el deporte de alto rendimiento, en el deporte general, de que llegue recurso cuando ya pasó el tiempo de preparación. Y eso hay que explicárselo porque créanme, miren, si yo cuando digo las cosas es porque me tocó estar ahí. Si yo a veces hablo como hablo es porque creo que me he ganado las credenciales de poder hablar. A mí me ha tocado tener que ir con Eduardo González a Planificación Ecuador y un poco más a exigirles que no es como ellos creen, que la plata no la pueden dar cuando ellos piensan que la tienen que dar, que el deporte se maneja distinto y eran horas y idas 3, 4, 5, 6 veces para poder justificarles a ellos cómo funciona en el mundo el recurso del plan de alto rendimiento, hasta que lográbamos convencerlos. Lo mismo con el Ministerio de Finanzas. Entonces, se tiene que entender desde las cabezas de quienes dan recurso, en este caso es que el alto rendimiento es un recurso de inversión, a diferencia del gasto corriente, que son las asignaciones POA, ¿ya? Es que hay que hacerles entender a ellos que esto no es un proveedor. El alto rendimiento, por favor, señores, no es un proveedor que tú pones al día y se acabó. No, es un proceso. Son deportistas que no pueden parar un solo día de entrenamiento porque se daña la planificación. Ahora, Roberto, conocedor del mundo del deporte, del mundo olímpico, hasta en la Olimpiada, fue bueno del ciclo olímpico. Ocurrió un caso muy particular en el ciclismo, con la designación del cupo entre Richard Carapaz y Jonathan Narváez. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión que finalmente tomó el ecuatoriano en el ciclismo? Bueno, hice un podcast sobre esto con Eduardo González y lo que se determinó realmente es que, a ver, nadie se gana una clasificación por haber sido campeón olímpico.
Eso hay que dejarlo claro. Cuando yo fuiste campeón olímpico, Neisy casi se queda en los Juegos Olímpicos. Tuve que pelear hasta el final para clasificar. Y era la campeona olímpica. Todos tienen que pasar un nuevo proceso de clasificación. Yo personalmente creo que el cupo por el ranking, por el número de puntos que hizo Ecuador, no solo con los puntos de Richard, sino con los puntos de Jonathan, de Cepeda y de todos los ciclistas, lo ubicó en un ranking que daba una cuota. La cuota la tiene la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, quien estoy segurísimo que tuvieron que haber analizado quién está en un mejor momento, porque eso es muy importante. ¿Quién está en el mejor momento? Guido, si mañana la convocatoria de fútbol hay un arquero que está en el mejor momento y no es el arquero titular, todo el mundo va a brincar, porque es el que está en mejor momento, no el que fue, ¿no? En mejor momento estamos clarísimos que está Jonathan Narváez. Lo otro es que para el tipo de carrera que va a haber en París, hay que recordar también que esto es una carrera que no tiene mucha montaña, es una carrera de un día, no de etapas. Entonces, quien se adapta mejor, en mi criterio, es Jonathan Narváez. Ahora, ¿no hubo el error de pronto de la publicación de los requisitos? Eso es en lo único que te puedo decir yo, con mucho respeto a Santiago, mi gran amigo del ciclismo, presidente de la Ecuatoriana. Creo yo que a la final el timing de hacer público ese reglamento, de sacarlo, porque me parece que lo sacaron en febrero o en marzo de este año, creo que el timing o la estrategia que hicieron para mostrarlo dio a la final esa apertura que quede la suspicacia de por qué lo sacan ahora, ¿no? Pero yo te puedo decir, con la gente que ha hablado del ciclismo, todo el mundo comparte que es el criterio técnico, quien debe estar allá es Jonathan Narváez. La última parte, presidente, dos cositas. La primera, ¿cuál sería la recomendación suya? Usted es un hombre de deporte para mejorar el tema del alto rendimiento y que no se quede en esos vacíos, no haya ese desfase y Ecuador logre tener más clasificados. Primeramente, fortalecer el seguimiento y control. Volver a rescatar el comité de evaluaciones. Si no lo van a hacer bimensual, por lo menos háganlo trimestral, pero tienen que hacerlo. Y lo otro, tienen que mejorar el tema administrativo del plan de alto rendimiento. No es fácil, Guido, es difícil. Los recursos estatales son muy complicados, ¿no? Yo a veces entiendo, porque me tocó estar ahí. Y no es coger y soplar botella y coge, ya gira un cheque y que se vaya el deportista. No es sencillo, es difícil, ¿no? Pero si las cosas se hacen desde una perspectiva de una planificación en la cual los recursos estén en un 100% en las cuentas ecuatorianas, lo más rápido cuando empiece el año va a ser mucho mejor. Yo creo que esas son las cosas en las que se tienen que fortalecer y dejar de un lado, dejar por lo menos de un lado el tema político en el plan de alto rendimiento. Esto no es de tener cantidades, esto es de tener calidad de deportistas. El plan de alto rendimiento no es para todos los deportistas, es para un grupo selecto de deportistas. Que han demostrado, no solo en Ecuador, así es los planes de alto rendimiento del mundo. Y Guido, quiero contarte algo. Yo estuve por lo menos reunido con el del ministro de Deporte de Chile en su momento, el de Perú en su momento, el de Bolivia en su momento, el de Paraguay en su momento, donde nos pedían a nosotros nuestro plan de alto rendimiento para aplicarlo en sus países. ¿Por qué? Porque Ecuador empezó a crecer deportivamente. Y no solo a raíz de ese programa, porque no podemos tampoco descartar que en su época José Francisco Ceballos fue el que creó el plan de alto rendimiento. Si no se hubiese creado, no se hubiese ido puliendo, ¿no? No estaríamos hablando de un plan. Pero lo que sí siempre pido es, no descartemos lo bueno, no importa de qué gobierno haya sido, no descartemos lo bueno, fortalezcamos eso para que el plan de alto rendimiento el día de mañana sea como Colombia. Cambian los gobiernos, pero el plan continúa con su forma de ser, con las cosas buenas del plan. Y de esa manera creo yo que vamos a tener éxito. Recordamos, Roberto, para cuando usted estuvo candidato a la presidencia de Fede Guayas, uno de sus principios, su propuesta era
tratar y lograr que la mayor cantidad de deportistas lleguen a Juegos Olímpicos, clasifiquen a Juegos Olímpicos. Claro, hoy hay determinados números, usted nos dirá, pero sin embargo podríamos conocer la proyección, qué es lo que va a dejar usted, porque ya está en su segundo periodo, pero qué va a dejar usted justamente en calidad de deportistas para beneficio del Ecuador. Muy buena pregunta y por eso es que también hablaba con Sebastián Palacios en su momento. Él me decía, pero Roberto, ¿qué pasa con los chicos que no están en el plan? ¿Cómo llegan? Y yo le decía, es que hermano, estamos las federaciones provinciales. Las federaciones provinciales somos corresponsables del alto rendimiento, porque es aquí donde se están formando. Si mañana hay más recursos en las provinciales para fomentar deporte, porque nosotros somos los que iniciamos la iniciación deportiva, vamos a tener más deportistas yendo a las ecuatorianas. Si las federaciones provinciales entendemos que nuestra obligación no es solo ser campeones nacionales, sino aportar con el deporte nacional, vamos a trabajar en sinergia. Las provinciales y las ecuatorianas deben de trabajar como un solo bloque. Y es una de las razones por las cuales hoy en día aquí en la Federación Deportiva del Guayas tenemos hoy más deportistas que están conformando las selecciones nacionales. Y te voy a poner un ejemplo muy claro ahora rumbo a Juegos Olímpicos. Para Tokio, 6 deportistas del Guayas solo llegaron a Juegos Olímpicos. Hoy estamos apuntando a finalizar, Dios mediante ya, junio, que ya se cierra la clasificación, poder tener 11 deportistas en los Juegos Olímpicos. ¿Y la proyección? Eso habla, la proyección es, por ejemplo, lograr estar en diplomas olímpicos. Porque a veces la gente no le para mucho a bola a los diplomas olímpicos, Guido. Son premedallistas. Exacto, y dan puntos al país los diplomas olímpicos. Estamos hablando que un diploma olímpico está entre los mejores 8 de los Juegos Olímpicos, los mejores 8 del mundo. Así que también tenemos que ponerle mucha atención a los diplomas olímpicos. Y al final del día lo que queremos, Guido, es que cuando vengan los Juegos Bolivarianos de la Juventud, Juegos Sudamericanos de la Juventud, Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos del Ciclo Olímpico, podamos nosotros tener más y más deportistas que estén saliendo de las federaciones provinciales en conjunto. Ahora, y esto lo digo con todo el ánimo de decir que tenemos que unificarnos, Aymara Nazareno y Nicole Caicedo están clasificando hasta el último para mantenerse en el ranking olímpico y clasificar. Ya estamos cerquita, están dentro. Y la Federación Deportiva del Guayas tuvo que invertir casi $12,000 porque ya la ecuatoriana no tenía, para que estén allá y puedan lograr su clasificación. Y ojo, esto no lo digo para decir, la ecuatoriana no hace nada y por eso nosotros tenemos que salir. No, señores, somos parte, tenemos que ayudar. ¿Se puede ayudar? Se puede ayudar, tenemos que ser parte. Los microtenistas, Albertito, lo ayudamos en su clasificación también y el Comité Olímpico también lo ayudó. Entonces, miren, señores, en este dirigente nunca van a encontrar una persona que diga, yo lo ayudé y tú no hiciste nada. Todos tenemos que poner el granito de arena, si no ese chico no va a llegar. En un país tan pequeño debemos aprovechar que si mañana el Comité Olímpico sumó con algo, la Federación Ecuatoriana sumó con algo y la provincial pudo sumar con algo, logramos el objetivo, que ese chico llegue a los Juegos Olímpicos. Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas.